En la húmeda oscuridad de un pantano de Carolina, donde el musgo español se extiende como mortajas funerarias y el aire mismo parece respirar con una antigua maldad, algo imposible ocurrió la noche del 13 de septiembre de 1781. 27 soldados continentales, veteranos curtidos en la batalla de Cowpens y Kings Mountain, se encontraron con una entidad que desafiaba todas las leyes naturales que comprendían. Lo que comenzó como una patrulla rutinaria por los traicioneros humedales cerca del río Santé se convirtió en una batalla sobrenatural que atormentaría los registros militares durante siglos. El informe oficial, guardado en los archivos coloniales, habla de una abominación de proporciones impías y de un combate contra fuerzas más allá de la comprensión mortal. Esta noche desvelamos la aterradora verdad tras el encuentro colonial más secreto de Estados Unidos. El otoño de 1781 trajo un frío inusual a las tierras bajas de Carolina del Sur, donde la guerra de independencia aún se libraba con brutales campañas de guerrilla. El capitán Ezequiel Thornton, del Tercer Regimiento de Carolina del Sur, recibió órdenes que parecían bastante rutinarias. Liderar una patrulla a través del pantano de Congaree para interceptar las líneas de suministro británicas que, según se rumoreaba, navegaban por las vías fluviales al amparo de la oscuridad. Lo que hizo diferente a esta misión no fue el objetivo, sino el momento oportuno y los crecientes rumores entre los milicianos locales sobre algo que rondaba las marismas. Thornton reunió a 26 de sus hombres más confiables, veteranos que habían sobrevivido a las masacres de Camden y Eutaw Springs. No eran reclutas novatos propensos a dejarse llevar por el pánico ante las sombras. El sargento William Mackenzie había combatido en Bunker Hill antes de unirse a la campaña del sur. El cabo James Ratley tenía cicatrices de 3 cargas de bayoneta. El soldado Thomas Bainbridge se había ganado la reputación de ser el mejor rastreador del regimiento, capaz de seguir los movimientos del enemigo a través del terreno más traicionero. Eran soldados curtidos que se habían enfrentado al acero británico y a las partidas de guerra cherokee con igual valentía. La reunión informativa de la misión tuvo lugar en las ruinas de una casa de plantación incendiada, cuyas vigas ennegrecidas se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. El mayor Harrison, su oficial al mando, extendió mapas rudimentarios sobre una mesa improvisada construida con vigas carbonizadas. La luz de las velas titilaba amenazadoramente mientras trazaba la ruta con un dedo curtido, siguiendo los canales que serpenteaban por el corazón de pantano como la columna vertebral de una serpiente. La inteligencia sugiere que los británicos están transportando suministros por los canales interiores, explicó Harrison, con una voz apenas superior a un susurro. Pequeñas embarcaciones, probablemente de noche, utilizan el laberinto de vías fluviales para evitar nuestras patrullas. Su trabajo es interceptar y destruir cualquier tráfico enemigo que encuentren. Hizo una pausa, observando los rostros iluminados por la llama danzante. Ha habido informes de la zona. Milicianos locales hablan de sonidos extraños y comportamientos animales inusuales. Quiero que investiguen cualquier actividad inusual, pero recuerden, su misión principal es interrumpir las líneas de suministro enemigas. Lo que Harrison no les contó fue el contenido de los informes que habían llegado a su escritorio durante las semanas anteriores. Los exploradores de la milicia hablaban de enormes figuras que se movían por el agua de noche, dejando rastros que no se parecían en nada al diario de un naturalista. 2 patrullas distintas habían regresado con relatos de ojos brillantes del tamaño de linternas y sonidos que hacían llorar de terror a hombres adultos. Una tercera patrulla no había regresado, aunque los investigadores encontraron más tarde sus mosquetes dispuestos en un círculo perfecto alrededor de lo que parecía ser un enorme cráter en el fondo del pantano, como si algo hubiera surgido de debajo de la tierra. Los indígenas Catawba locales, aliados tradicionales de las fuerzas continentales, habían comenzado a evitar toda la región. El jefe Águila Blanca, al ser presionado para obtener información, solo dijo que los espíritus de las aguas profundas habían despertado y que los sabios se mantenían en tierras altas cuando la luna se oscurecía. El curandero tribal habló de antiguas advertencias transmitidas de generación en generación, historias de criaturas que dormían bajo las aguas negras hasta que la violencia de los hombres las perturbaba. Mientras la patrulla de Thornton preparaba su equipo esa noche, una cantidad inusual de presagios pareció manifestarse. Los caballos se inquietaron, negándose a acercarse a la orilla del pantano a pesar de los esfuerzos de sus cuidadores. Los perros que solían acompañar tales misiones gemían y se retiraban, con el pelo erizado mientras observaban la oscuridad del desierto.
Incluso las aves locales guardaron silencio al desaparecer el sol tras el dosel, creando un silencio antinatural que parecía oprimir los oídos de los soldados como un peso físico. El soldado Wainwright, al examinar su pólvora y sus balas a la luz de una lámpara, notó algo que más tarde parecería profético. Sus moldes de balas de mosquete habían producido munición con imperfecciones inusuales. Pequeñas cruces parecían aparecer de forma natural en el plomo, como si el propio metal bendijera los proyectiles. Otros soldados reportaron anomalías similares: pólvora que brillaba con una luz interior, bayonetas que zumbaban suavemente al desenvainarse y agujas de brújula que giraban descontroladamente al apuntar hacia su ruta prevista. La patrulla partió a medianoche, avanzando en fila india por un terreno que parecía cambiar a cada paso. Thornton iba al frente, con su ojo experto notando detalles que habrían pasado desapercibidos para leñadores menos experimentados. Los cipreses crecían a medida que se adentraban en el pantano, y sus enormes troncos desaparecían en la oscuridad como los pilares de una catedral primigenia. El musgo español colgaba en densas cortinas que amortiguaban el sonido y creaban ilusión de muros donde no los había. Los niveles de agua fluctuaban de forma impredecible, obligando a los soldados a adaptar su ruta constantemente. Lo que minutos antes había sido tierra seca podía convertirse de repente en canales que les llegaban a la cintura, mientras que las superficies de aspecto sólido resultaban ser esteras flotantes de vegetación que apenas podían soportar el peso de un hombre. El aire mismo parecía tan denso que se podía beber, con olores a descomposición y tierra antigua que denotaban cosas enterradas hace mucho tiempo y que era mejor dejar intactas. El sargento Mackenzie, al final de la columna, se encontraba constantemente mirando por encima del hombro. Su instinto de veterano le advertía de una persecución, aunque ningún rastreador humano podría haber seguido su sinuoso camino a través de los laberínticos canales. Algo, en efecto, lo seguía, pero se movía bajo la superficie, creando estelas apenas perceptibles que podrían haberse confundido con el flujo natural de la corriente, si el agua no hubiera estado completamente quieta. La historia del pantano de Congaree se remonta a milenios, antes de que las botas europeas se adentraran por primera vez en sus traicioneras profundidades. Las tradiciones orales de los nativos americanos, cuidadosamente preservadas a través de generaciones de narradores, hablaban de la región como un lugar donde la frontera entre los mundos se difuminaba. Los Catawba la llamaban Yehanoopa, la boca durmiente, creyendo que algo vasto primordial dormitaba bajo las aguas negras, soñando sueños que ocasionalmente se filtraban al mundo despierto. La evidencia arqueológica, en gran medida ignorada por las autoridades coloniales, centradas en preocupaciones más inmediatas como la guerra y la supervivencia, sugería que la zona se había considerado sagrada y peligrosa durante más de 1000 años. Los concheros y los artefactos ceremoniales hallados en las zonas más altas indicaban que los pueblos indígenas habían utilizado la periferia del pantano para rituales importantes, pero nunca se habían aventurado en su interior. Los petroglifos tallados en antiguos tocones de ciprés representaban formas serpentinas de dimensiones imposibles, cuyas espirales abarcaban paisajes enteros, mientras figuras humanas huían o se postraban en aparente adoración. Los primeros relatos europeos de actividad inusual en la región datan de 1669, cuando los exploradores españoles al mando del capitán Diego Ramírez intentaron cartografiar las vías fluviales del interior. El diario de Ramírez, descubierto siglos después en los archivos de Sevilla, contenía entradas cada vez más frenéticas que describían los encuentros de su expedición con lo que llamaba las bestias del agua profunda. Su última entrada, escrita con letra temblorosa, describía el ataque de algo que surgió de las profundidades como una montaña de sombra viviente, con ojos que ardían como estrellas caídas en el infierno. De la expedición de Ramírez, compuesta por 32 hombres, solo 7 regresaron a la costa, y estos supervivientes fueron encontrados vagando por las marismas en un estado de completa locura. Hablaban incoherentemente de batallas contra criaturas indescriptibles, de aguas que hervían sin calor y de una presencia tan antigua y malévola que había presenciado la formación de los propios continentes. Las autoridades españolas, hombres prácticos, preocupados por el oro y el territorio más que por la especulación sobrenatural, desestimaron estos relatos como delirios de hombres destrozados por la enfermedad y las penurias. Los tramperos franceses de principios del siglo XVIII añadieron sus propios testimonios a la creciente colección de encuentros inexplicables. Jean-Baptiste Couture, veterano del comercio de pieles de los Grandes Lagos, estableció un campamento temporal en el extremo oriental del pantano en 1718.
Su puesto comercial prosperó brevemente, sirviendo de estación de paso para tramperos y comerciantes que navegaban por las vías navegables interiores. Sin embargo, al cabo de 6 meses, Couture abandonó su rentable empresa y huyó hacia el norte, dejando atrás valiosas pieles y equipo. El relato de Couture, conservado en los registros de la administración colonial francesa, describía las visitas nocturnas de algo que nunca podía ver con claridad, pero que siempre presentía que lo observaba desde el agua. Sus socios comerciales nativos americanos, miembros de diversas tribus, se negaban a acercarse a su puesto después del atardecer, hablando en voz baja del Wendigo del Sur, una criatura que combinaba las peores características de varios monstruos tribales en una única amenaza sin precedentes. Advirtieron a Couture que su presencia había despertado algo que debería haber permanecido latente, y que su propia supervivencia dependía de su partida inmediata. La influencia de la criatura parecía extenderse más allá de las meras manifestaciones físicas. La fauna local comenzó a exhibir comportamientos sin precedentes en toda la región. Los caimanes, normalmente depredadores de alto rango que se adaptan bien a cualquier entorno acuático, abandonaron vastas extensiones de su hábitat natural. Las serpientes, incluyendo los enormes mocasines de agua que solían prosperar en tales condiciones, desaparecieron por completo de ciertas zonas. Incluso los insectos enmudecieron en zonas que parecían cambiar sin un patrón aparente. Los estudios militares británicos realizados durante la década de 1770, a medida que aumentaban las tensiones con las colonias, documentaron estas anomalías con su característica minuciosidad. El capitán Reginald Worthington, de los Ingenieros Reales, dedicó 3 meses a cartografiar posibles posiciones defensivas en todo el sistema pantanoso. Sus informes, presentados con precisión militar, señalaban áreas de perturbación inexplicable, donde los instrumentos de topografía fallaban constantemente y donde sus hombres reportaban una sensación de pavor abrumador que imposibilitaba realizar mediciones precisas. El equipo de investigación de Worthington encontró evidencia física inexplicable. Enormes troncos de árboles, algunos con circunferencias superiores a 6 metros, mostraban señales de haber sido retorcidos y rotos por fuerzas que parecían provenir de abajo. Estos antiguos cipreses, sobrevivientes de siglos de huracanes e inundaciones, yacían dispersos como leña en patrones que sugerían una disposición deliberada más que una destrucción natural. La madera misma presentaba marcas inusuales, profundos surcos que rodeaban los troncos en espiral con precisión matemática, como si algo los hubiera usado como herramientas para afilar garras de tamaño inimaginable. Las muestras de agua recolectadas de los canales más profundos revelaron propiedades que desconcertaban la rudimentaria comprensión científica de la época. El líquido parecía normal a simple vista, pero exhibía una resistencia inusual al calor y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los peces capturados en estas zonas presentaban anomalías anatómicas, aletas adicionales dispuestas en patrones simétricos, escamas que crecían formando diseños geométricos y ojos que parecían seguir en movimiento incluso después de la muerte. El folclore local comenzó a incorporar estas anomalías científicas en mitologías cada vez más elaboradas. Se extendieron por los asentamientos coloniales historias sobre una criatura que había existido desde tiempos inmemoriales, un ser tan antiguo que recordaba la juventud de la tierra. Según estos relatos, la criatura había dormido en paz durante generaciones, perturbada solo por los desastres naturales más graves. Sin embargo, la violencia y el derramamiento de sangre de la Guerra de Independencia habían comenzado a filtrarse en sus sueños, provocando que se agitara con creciente frecuencia y con intenciones malévolas. La coincidencia de estos encuentros cada vez más intensos con las fases iniciales de la guerra parecía más que casual. Los chamanes nativos americanos, consultados por las desesperadas autoridades coloniales, explicaron que la muerte violenta liberaba la energía espiritual que se acumulaba en lugares de poder natural. El pantano de Congaré, ya una confluencia de fuerzas misteriosas, se estaba convirtiendo en un imán para los aspectos más oscuros del conflicto humano. Cada batalla, cada escaramuza, cada acto de brutalidad se sumaba a una creciente reserva de energía negativa que amenazaba con despertar algo que había estado dormido desde la juventud del mundo. El capitán Thornton levantó el puño, deteniendo de inmediato la patrulla al ver las primeras señales de actividad enemiga a través de las cortinas de musgo español que se extendían frente a ellos. El suave chapoteo de los remos al atravesar las aguas negras resonaba en el silencio antinatural de pantano, acompañado por las voces apagadas de los hombres que intentaban escabullirse, sin tener en cuenta las propiedades acústicas de los humedales.
A través de los claros en la vegetación, los soldados continentales distinguieron las siluetas de 3 pequeñas embarcaciones que avanzaban en fila india por un estrecho canal. Sus ocupantes eran claramente británicos por su distintivo porte militar y el perfil de su equipo. El sargento Mackenzie se acercó sigilosamente para unirse a su capitán. El agua le llegaba casi a la cintura mientras navegaba entre los enormes contrafuertes de ciprés que formaban un escondite natural. 12 hombres, quizá 15, susurró, mientras su ojo experto contaba siluetas bajo la tenue luz de las estrellas. A juzgar por lo que parece, los suministros están agotados. Esos barcos van con poca carga. Su cálculo resultó acertado. Los barcos británicos llevaban munición, suministros médicos y oro destinados a pagar a los guerreros Cherokee por sus continuas incursiones contra los asentamientos coloniales. La situación táctica parecía bastante sencilla. La fuerza de Thornton contaba con superioridad numérica y la ventaja de estar oculto, mientras que el enemigo se movía por un cuello de botella natural con limitadas opciones de escape o maniobra. La doctrina militar estándar exigía una emboscada sencilla, esperar a que los barcos llegaran a la sección más estrecha del canal y abrir fuego simultáneamente desde ambas orillas. La misión debería haber concluido en cuestión de minutos. Otra interceptación exitosa de suministros enemigos se informaría en los despachos matutinos. Sin embargo, a medida que la patrulla se posicionaba junto a la orilla, preparándose para el ataque, algo comenzó a cambiar la naturaleza fundamental de su entorno. La temperatura del agua bajó notablemente, creando volutas de niebla que momentos antes no existían. Más inquietante fue el comportamiento de la fauna del pantano. Criaturas que mantenían su coro nocturno habitual de repente enmudecieron por completo, como si todos los seres vivos de la zona hubieran contenido la respiración a la espera de un acontecimiento inimaginable. El soldado Bainbridge, apostado en la orilla este, con su mosquete apuntando al bote líder, sintió que se le erizaba el vello de la nuca al sentir una abrumadora sensación de ser observado, como un sudario. Su instinto de rastreador, afinado durante años de supervivencia en la naturaleza, le advertía sobre la presencia de depredadores en las inmediaciones, pero al examinar los alrededores, nada visible justificaba su creciente inquietud. La sensación se parecía menos a la de un enemigo humano que a la de estar bajo la mirada de una vasta y paciente inteligencia que observaba toda actividad humana con el interés desinteresado de un naturalista que observa insectos. El cabo Ratliff, agazapado tras un tronco caído en la orilla opuesta, experimentó un fenómeno similar. Su respiración se volvió dificultosa a pesar de la falta de esfuerzo físico, y sus manos temblaban con un miedo irracional que parecía emanar del agua misma, más que de una amenaza externa. La superficie negra, antes inmóvil como el cristal, comenzó a mostrar sutiles patrones de movimiento que desafiaban la absoluta ausencia de corriente de la zona. Ondas concéntricas aparecían y desaparecían sin causa aparente, como si algo enorme se agitara en las profundidades. Los barcos británicos continuaron su aproximación, sin que sus ocupantes se dieran cuenta de que remaban hacia lo que se convertiría en el enfrentamiento militar más extraordinario de la historia colonial. El teniente Edmund Blackwell comandaba la pequeña flotilla, un oficial competente cuya principal preocupación era mantener el silencio mientras navegaban por territorio conocido por estar en disputa con las fuerzas rebeldes. Sus informes de inteligencia mencionaban un aumento de la actividad del ejército continental en la región, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de emerger de las profundidades del pantano de Congaree. Cuando el barco líder entró en la zona de ataque, el capitán Thornton se preparó para dar la señal a sus hombres para que abrieran fuego. Levantó lentamente la mano derecha, listo para bajarla en el gesto que iniciaría la emboscada, cuando el agua que rodeaba a los barcos británicos comenzó a brillar con una luz fosforescente enfermiza. La iluminación comenzó como jirones apenas perceptibles bajo la superficie, pero rápidamente se intensificó hasta convertirse en un misterioso resplandor verde que perfiló algo de enormes proporciones que se movía justo debajo de los barcos enemigos. El teniente Blackwell fue primero en notar la extraña luz, señalándola a sus hombres con curiosidad más que con alarma. Las algas fosforescentes no eran desconocidas en aguas costeras, aunque rara vez se encontraban tan al interior. Su observación casual se transformó en un grito de terror cuando el agua alrededor de su bote comenzó a agitarse violentamente, y algo del tamaño de la aguja de una catedral emergió a menos de 20 metros de su posición. La criatura que emergió desafió todas las categorías de historia natural conocidas por la ciencia del siglo XVIII. Su forma serpentina se extendía más de 30 metros de largo, con un diámetro que sugería que podría aplastar fácilmente los buques de guerra más grandes de la Armada Continental.
Escamas del tamaño de platos de comida reflejaban la luz fosforescente como una armadura, mientras que las crestas óseas a lo largo de su columna vertebral creaban una silueta que se asemejaba a la columna vertebral de algún leviatán prehistórico. Lo más aterrador de todo eran sus ojos, orbes de ámbar ardiente más grandes que las ruedas de un carruaje, poseedores de una inteligencia antigua, alienígena y completamente malévola. Los soldados continentales, entrenados para enfrentarse a enemigos humanos con armas de fuego y armas blancas, se encontraron ante algo que desafiaba su comprensión de la realidad misma. El soldado Daniel Cooper, un devoto metodista que nunca se había perdido los servicios dominicales cuando las circunstancias lo permitían, comenzó a recitar el Padre Nuestro con una voz que se hacía más aguda y frenética con cada palabra. El sargento Mackenzie, cuyo coraje había sido puesto a prueba en una docena de batallas, sintió que sus manos temblaban tan violentamente que casi dejó caer su mosquete al agua del pantano. El capitán Thornton, con la mente en dificultades para procesar la inimaginable escena que se desarrollaba ante él, logró mantener la suficiente presencia de mando para reconocer que los parámetros de su misión habían cambiado radicalmente. Los barcos de suministro británicos, originalmente su objetivo principal, se habían convertido en seres humanos que se enfrentaban a una amenaza que trascendía los conflictos nacionales y las diferencias políticas. En ese momento de lucidez, tomó una decisión que definiría su carácter para el resto de su vida. Sin importar las consecuencias, no permitiría que ningún hombre, enemigo o aliado, se enfrentara solo a semejante horror. La cabeza de la criatura, parecida al cráneo de una enorme serpiente, pero adornada con rasgos adicionales que no pertenecían a ninguna especie terrestre, giró hacia los aterrorizados soldados británicos con una mirada depredadora. Hileras de dientes, cada uno más largo que un sable de caballería, se hicieron visibles cuando la bestia abrió sus fauces en lo que podría haber sido una preparación para alimentarse o simplemente una exhibición de amenaza diseñada para paralizar a su presa. De miedo. El sonido que emergió de su garganta era diferente a todo lo que los hombres reunidos habían oído jamás. Mitad rugido, mitad siseo, y mitad algo completamente distinto que parecía pasar desapercibido para los oídos y resonar directamente en el alma humana. La compostura del teniente Blackwood, mantenida durante años de entrenamiento militar y experiencia en combate, se hizo añicos por completo cuando la enorme cabeza de la criatura descendió hacia su bote con deliberada intención depredadora. Sus hombres, veteranos de campañas desde el Caribe hasta las Carolinas, abandonaron toda pretensión de disciplina militar y comenzaron a remar frenéticamente hacia ambas orillas, olvidando por completo sus preocupaciones previas sobre emboscadas rebeldes ante esta pesadilla primordial. Los tablones de madera de sus embarcaciones crujieron ominosamente bajo las olas de presión creadas por el movimiento de la bestia en el agua. El capitán Thornton se encontró ante una decisión imposible que trascendía todo protocolo militar que hubiera aprendido. Sus enemigos jurados estaban a punto de ser devorados por algo que representaba una amenaza para la humanidad misma, mientras que sus propios hombres esperaban de órdenes que ningún entrenamiento le había preparado para dar. El brillo fosforescente de la criatura se intensificó al enfocar los barcos británicos, y en esa iluminación infernal, Thornton pudo ver el terror puro en rostros que antes pertenecían a enemigos sin rostro. Disparen contra esa cosa. La orden de Thornton resonó en el pantano con la autoridad de una convicción absoluta. Todos, concentren el fuego sobre la criatura. Los británicos ya no son nuestros enemigos esta noche. Su decisión de proteger a los soldados enemigos sería cuestionada posteriormente por tribunales militares, pero en ese momento, ante algo que desafiaba la naturaleza misma de la existencia humana, tales consideraciones parecían insignificantes. Los soldados continentales respondieron a la orden de su capitán con la precisión de tropas veteranas, a pesar de la naturaleza inaudita de su objetivo. Disparos de mosquete estallaron desde ambas orillas simultáneamente, y los fogonazos crearon una luz estroboscópica que iluminó la escena con detalles descarnados y aterradores. Las escamas de la criatura, cada una del tamaño del escudo de un guerrero, desviaron la mayoría de las balas de plomo sin causarle daño, aunque varios disparos alcanzaron el tejido blando alrededor de los ojos de la bestia y la hicieron retroceder con un sonido que combinaba dolor con rabia ancestral. El teniente Blackwood, al darse cuenta de que los soldados rebeldes defendían a sus hombres en lugar de atacarlos, tomó una decisión imposible. «Devuelvan el fuego en apoyo de los colonos», gritó a sus hombres, quienes estaban demasiado aterrorizados como para cuestionar órdenes que habrían sido una traición en circunstancias normales.
Los mosquetes Browns británicos se unieron a las armas del ejército continental en una descarga combinada dirigida contra el enemigo común de la humanidad, creando la alianza más inusual de la historia militar. La respuesta de la criatura a este ataque coordinado reveló una inteligencia alienígena y aterradoramente sofisticada. En lugar de simplemente intentar aplastar o devorar a sus atormentadores, comenzó a usar el propio pantano como arma. Enormes espirales, partes de su cuerpo que habían permanecido ocultas bajo la superficie, estallaron alrededor de los barcos británicos y comenzaron a crear remolinos diseñados para arrastrar las embarcaciones y a sus ocupantes a las profundidades. El agua desplazada por sus movimientos creó corrientes artificiales que amenazaron con arrastrar a los soldados continentales de sus posiciones en la orilla. El sargento Mackenzie, dominado por sus instintos militares y su terror sobrenatural, comenzó a dirigir el fuego de cobertura para permitir que los soldados británicos llegaran a la costa. Disparos continuos, muchachos. Mantengan la atención de esa cosa mientras los casacas rojas llegan a tierra firme. Su enfoque pragmático de la situación, tratándola como una evacuación estándar bajo fuego, ayudó a mantener cierta apariencia de orden militar entre hombres que se enfrentaban a lo imposible. El soldado Bainbridge, cuyas habilidades de rastreo habían identificado a innumerables enemigos humanos en el pasado, descubrió que su experiencia era completamente insuficiente para predecir los movimientos de la criatura. Su cabeza aparecía en un lugar y atacaba desde una dirección completamente distinta, como si la bestia poseyera múltiples puntos de ataque o pudiera moverse a través de dimensiones inaccesibles para la percepción humana. Sus disparos, cuidadosamente dirigidos, parecieron dar en el blanco, pero la criatura no mostró heridas significativas a pesar de que docenas de balas de mosquete dieron en el blanco. Los soldados británicos, abandonando sus botes de abastecimiento a la ira de la criatura, avanzaron con dificultad a través del agua, que les llegaba hasta el pecho, hacia la orilla oriental, donde las fuerzas continentales proporcionaban fuego de cobertura. El cabo James Whitmore, del 23º Regimiento de Infantería de Su Majestad, fue rescatado del agua por el soldado Thomas Jenkins, del 3er Regimiento de Carolina del Sur, enemigos convertidos en aliados en circunstancias inconcebibles horas antes. Sus mutuas expresiones de gratitud fueron interrumpidas por la cola de la criatura, un apéndice del grosor de un roble antiguo, que atravesó el espacio que habían ocupado segundos antes. Los ataques de la bestia parecían calculados para infundir el máximo terror en lugar de lograr muertes rápidas. Poseía el poder de destruir a todos los humanos reunidos en cuestión de segundos, pero en lugar de eso prefería jugar con ellos, quizás saboreando su miedo, probando sus reacciones por razones que solo su inteligencia alienígena comprendía. Cuando los soldados se agrupaban para apoyarse mutuamente, atacaba desde ángulos inesperados, obligándolos a dispersarse. Cuando se dispersaban para evitar objetivos concentrados, atacaba a individuos aislados, obligando a los demás a elegir entre la seguridad personal y la defensa colectiva. El capitán Thornton y el teniente Blackwood, ahora luchando codo con codo tras un enorme contrafuerte de ciprés, intentaron coordinar sus fuerzas combinadas contra un enemigo que desafiaba el análisis táctico convencional. Sus hombres son buenos soldados, jadeó Blackwood entre disparos, con su acento aristocrático tenso por el esfuerzo y el terror. Nunca he visto a colonos mantener la disciplina en circunstancias tan inusuales. La respuesta de Thornton fue interrumpida por otro ataque que obligó a ambos oficiales a lanzarse cubierto mientras garras de tamaño de anclas de barco rastrillaban el aire donde se encontraban. Los ojos de la criatura, esos terribles orbes de ámbar ardiente, parecían centrarse en soldados individuales con una maldad personal, como si catalogara cada rostro humano para futuras referencias. Los hombres que se cruzaron con su mirada informaron más tarde que sentían como si sus almas fueran pesadas y halladas deficientes por algo que precedió a la civilización humana por eones. Varios soldados, abrumados por la intensidad de esa inteligencia alienígena, comenzaron a llorar abiertamente mientras seguían disparando sus armas con precisión mecánica. A medida que la batalla continuaba, se hizo evidente que las armas convencionales apenas tenían efecto sobre su oponente. Sobrenatural. La criatura presentaba docenas de heridas de bala de mosquete sin mostrar signos de angustia, y sus movimientos se mantuvieron tan fluidos y potentes como al comienzo del encuentro. Aún más inquietante, el brillo fosforescente que emanaba de sus escamas parecía intensificarse en lugar de atenuarse, lo que sugería que el combate, de alguna manera, la revitalizaba en lugar de debilitarla. El soldado Cooper, aún rezando entre disparos, notó algo crucial para su supervivencia.
Cada vez que las fuerzas combinadas lograban una descarga verdaderamente coordinada, soldados británicos y continentales disparando simultáneamente con precisión. El brillo de la criatura parpadeaba brevemente y sus ataques se volvían menos precisos durante varios segundos. No estaba claro si esto representaba una lesión real, la interrupción de alguna energía sobrenatural o simplemente la sorpresa ante la efectiva cooperación humana, pero sugería una posible estrategia de supervivencia. El punto de inflexión llegó cuando el soldado Bainbridge, con su ojo de rastreador finalmente discerniendo un patrón en los ataques aparentemente aleatorios de la criatura, reconoció la importancia táctica de su alianza temporal. «¡Capitán!», gritó a través del caos de fuego de mosquete y rugidos inhumanos. «La bestia se retira cuando disparamos juntos. Teme la unidad más que a nuestras armas». Su observación, gritada por encima de los sonidos del combate sobrenatural, proporcionó la primera visión estratégica que ofreció esperanza para la supervivencia humana. El capitán Thornton, aprovechando esta información crucial, comenzó a coordinar salvas combinadas con precisión militar a pesar de la naturaleza sin precedentes de la situación. Las fuerzas continentales y británicas dispararán salvas alternas a mi orden. Sus órdenes se transmitieron a través de ambas orillas con la autoridad de un mando absoluto. Primera salva. Fuerzas británicas listas, fuego. El disciplinado estruendo de los mosquetes Brown Bess resonó por el pantano, seguido inmediatamente por la segunda orden de Thornton. Fuerzas continentales listas, fuego. El efecto fue inmediato y dramático. Cada descarga coordinada hacía que el brillo fosforescente de la criatura parpadeara y se atenuara, mientras que sus ataques se volvían notablemente menos precisos y potentes. Más significativo aún, la bestia comenzó a mostrar signos de lo que solo podría describirse como confusión. Su antigua inteligencia parecía incapaz de procesar el concepto de enemigos naturales cooperando contra una amenaza común. Sus movimientos se volvieron vacilantes, casi experimentales, como si estuviera probando la realidad de lo que presenciaba. El teniente Blackwood, con su mente táctica captando las implicaciones a pesar del terror, comenzó a refinar la estrategia con la ayuda de sargentos británicos y continentales. «Fuego concentrado en la cabeza y los ojos», gritó, y su voz oyó con claridad a través del agua. «Mantengan el patrón alterno, no permitan que se adelanten a nuestro ritmo». La inusual visión de oficiales británicos y estadounidenses coordinando sus fuerzas habría sido notable en cualquier circunstancia, pero presenciarla durante un combate contra una entidad sobrenatural elevó el momento a algo casi mitológico. A medida que la batalla se convertía en un combate más estructurado, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre la verdadera naturaleza de la criatura. El sargento Mackenzie, observando el comportamiento de la bestia con ojo de veterano para detectar patrones enemigos, notó que sus heridas sanaban a una velocidad visible. Las balas de mosquete que habían penetrado su piel eran expulsadas por un proceso interno, mientras que los desgarros en sus escamas se sellaban ante la mirada de los soldados. «Se está reparando», le gritó al capitán Thornton. «Cada herida que infligimos es temporal». Aún más inquietante era la aparente capacidad de la criatura para aprender de sus tácticas. Tras varias descargas coordinadas y exitosas, comenzó a sincronizar sus ataques para interrumpir su ritmo, atacando justo cuando los soldados recargaban o se reposicionaban. Su inteligencia no solo era ancestral, sino también adaptable, capaz de analizar el comportamiento militar humano y desarrollar contramedidas en cuestión de minutos tras la exposición a nuevas estrategias. En esencia, la bestia estaba llevando a cabo su propia evolución táctica en tiempo real. El soldado Cooper, cuya fe religiosa lo había sostenido durante los momentos más oscuros del encuentro, experimentó lo que más tarde describiría como una revelación divina mientras recargaba su mosquete tras un tronco caído. La reacción de la criatura a la acción humana unificada sugería que extraía su poder del conflicto y la división, alimentándose de la energía negativa generada por la guerra y el odio. Su alianza temporal no solo fue tácticamente efectiva, sino espiritualmente antitética a la propia existencia de la bestia. «Se alimenta de nuestras divisiones», gritó Cooper, con voz cargada de fervor evangélico. «Cada vez que luchamos, la fortalecemos. La unidad debilita a la bestia más que las balas». Su perspectiva teológica, expresada en medio de un combate sobrenatural, proporcionó un marco para comprender por qué su alianza estaba resultando eficaz contra un enemigo al que las armas convencionales apenas podían dañar. La criatura, como si reconociera que su naturaleza estaba siendo revelada, lanzó su ataque más devastador hasta la fecha. Alzándose en toda su altura,
un espectáculo aterrador que empequeñecía los árboles circundantes, emitió un sonido que era mitad rugido, mitad grito y mitad algo completamente distinto, una vocalización que parecía diseñada para destrozar la cordura humana mediante una absoluta maldad alienígena. Varios soldados se desplomaron al instante, con sangre manando de sus oídos, mientras que otros quedaron temporalmente paralizados por el ataque psíquico. En ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando la unidad humana amenazaba con disolverse bajo la presión sobrenatural, emergió un héroe inesperado. El teniente Blackwood, cuya educación aristocrática le inculcó un rígido código de honor que trascendía las lealtades nacionales, se abalanzó sobre el soldado Jenkins mientras la enorme garra de la criatura descendía hacia el soldado continental herido. El sacrificio del oficial británico, proteger a un soldado enemigo a costa de su propia vida, creó un momento de claridad moral que resonó en ambas fuerzas. El capitán Thornton, al presenciar este acto de valentía suprema, sintió un cambio fundamental en su comprensión del conflicto que libraban. La guerra de la independencia, con todas sus complejidades políticas y aspiraciones nacionales, de repente pareció relegada a un segundo plano ante la lucha más amplia entre la dignidad humana y las fuerzas primordiales que buscaban destruirla. En ese instante de reconocimiento, tomó una decisión que definiría no solo el resto de la batalla, sino el resto de su vida. «Formen en cuadro», ordenó Thornton, usando una formación táctica que requería confianza absoluta entre los soldados. Fuerzas británicas y continentales, alternando posiciones. El sacrificio de Blackwood no será en vano. La formación en cuadro, típicamente usada contra cargas de caballería, nunca se había intentado contra una entidad sobrenatural, pero representaba la máxima expresión de unidad militar. Soldados que dependían completamente de sus camaradas para su protección mutua. La formación se armó con notable precisión, considerando que la mitad de los participantes eran técnicamente combatientes enemigos. Soldados británicos y estadounidenses permanecieron hombro con hombro, sus mosquetes creando campos de fuego superpuestos mientras sus bayonetas formaban un perímetro de acero erizado. Más importante aún, su unidad se basaba ahora en algo más profundo que la necesidad táctica. Se basaba en el reconocimiento compartido del valor humano que trascendía las fronteras políticas. La reacción de la criatura ante esta máxima expresión de cooperación humana fue inmediata y violenta. Su brillo fosforescente comenzó a parpadear erráticamente y, por primera vez en el enfrentamiento, mostró signos de genuina angustia. Los ataques de la bestia se volvieron cada vez más desesperados y descoordinados, como si la visión de enemigos naturales unidos en perfecta confianza le causara dolor físico. La inteligencia ancestral se encontró con la virtud humana y, por primera vez en milenios, el resultado fue realmente incierto. La formación cuadrada se mantuvo firme mientras la criatura los rodeaba como un tiburón primigenio. Su imponente figura creaba olas que golpeaban las piernas de los soldados mientras sus ojos ardientes buscaban cualquier signo de debilidad en la unidad humana. La bestia se había alimentado de siglos de conflicto humano, extrayendo fuerza de cada guerra, de cada traición, de cada momento en que la humanidad prefirió la división a la cooperación. Ahora, ante la visión sin precedentes de enemigos naturales que se mantenían en perfecta confianza, su antigua comprensión de la naturaleza humana se veía profundamente cuestionada. El capitán Thornton, manteniendo su posición en el centro de la plaza, dio órdenes de fuego con precisión metrónoma mientras el sacrificio del teniente Blackwood seguía inspirando a los soldados británicos y continentales. Primera fila, fuego. Segunda fila, listos. Las descargas estallaron en perfecta secuencia, y cada descarga coordinada atenuó aún más el brillo sobrenatural de la criatura. Más significativamente, las heridas de la bestia ya no sanaban con la misma rapidez que antes. La unidad de propósito humano parecía estar alterando su capacidad regenerativa. El sargento Mackenzie, con su ojo de veterano anotando detalles que otros podrían pasar por alto durante el caos del combate sobrenatural, observó que los ataques de la criatura se volvían cada vez más predecibles. «Está perdiendo la astucia, capitán», gritó entre descargas. «Ahora lucha como un animal enloquecido, no como el depredador calculador de antes». Su evaluación resultó acertada. Donde antes la bestia había demostrado una sofisticada inteligencia táctica, ahora dependía de la fuerza bruta y la furia, lanzándose repetidamente contra la disciplinada formación cuadrada sin estrategia aparente. La iluminación fosforescente que inicialmente había hecho que la criatura pareciera aún más aterradora ahora beneficiaba a los soldados. Cada movimiento era claramente visible, lo que les permitía anticipar los ataques y coordinar su fuego defensivo con la máxima eficacia.
El cabo británico James Whitmore, de pie junto al soldado continental Thomas Jenkins en una colaboración que habría sido imposible horas antes, observó con satisfacción profesional que su patrón de fuego alterno estaba alcanzando una cadencia sostenida que las fuerzas nacionales individuales jamás podrían mantener. A medida que la batalla continuaba, comenzaron a manifestarse cambios inquietantes en la forma física de la criatura. Sus escamas, que antes reflejaban la luz como una armadura pulida, comenzaron a verse opacas y quebradizas. La enorme cabeza, que había dominado el campo de batalla con su inteligencia alienígena, ahora parecía de alguna manera más pequeña, menos imponente. Lo más significativo era que esos terribles ojos ardientes perdían su intensidad. El fuego ámbar se atenuaba hasta convertirse en una simple brasa de su antigua maldad. El soldado Cooper, cuyas convicciones religiosas le proporcionaban un marco para comprender las fuerzas sobrenaturales en acción, reconoció lo que estaba ocurriendo. No solo está herido, sino que se muere de hambre, exclamó con evangélica certeza. La bestia se alimenta de nuestro odio y división, pero no le damos nada que consumir. Nuestra unidad la está matando de hambre. Su interpretación teológica, pronunciada entre el estruendo de los disparos de mosquete, proporcionó una perspectiva crucial sobre la verdadera vulnerabilidad de su enemigo. La desesperación de la criatura se hacía cada vez más evidente a medida que lanzaba un ataque tras otro contra la impenetrable formación cuadrada. Cada asalto era respondido con ráfagas disciplinadas que nunca flaqueaban, nunca rompían el ritmo, nunca permitían que la bestia explotara la debilidad o división humana. Los soldados habían trascendido sus identidades nacionales, convirtiéndose en algo más que la suma de sus partes individuales. Se habían convertido en la humanidad unida contra la oscuridad que había plagado la civilización desde sus inicios. El teniente británico Morrison, quien asumió el mando tras el sacrificio de Blackwood, se encontró coordinando a la perfección con los oficiales continentales en una demostración de cooperación militar impensable en circunstancias normales. «Concentren el fuego en la cabeza», ordenó, y su voz se oyó con claridad por encima del caos. «Cada disparo cuenta ahora. La bestia se está debilitando». Su valoración fue confirmada por los movimientos cada vez más erráticos de la criatura y la forma en que su brillo fosforescente se desvanecía con cada minuto que pasaba. El punto de inflexión llegó cuando la criatura, enloquecida por su incapacidad para romper la formación humana o alimentarse de sus conflictos, lanzó lo que parecía un ataque final y suicida. Alzándose en toda su altura, la bestia se preparó para batir la plaza con fuerza suficiente para aplastar a todos los soldados bajo su imponente corpulencia. En ese momento, cuando la destrucción física parecía inevitable a pesar de su unidad espiritual, ocurrió algo extraordinario. Todos los soldados de la formación, tanto británicos como continentales, alzaron sus armas en perfecta sincronía sin recibir órdenes verbales. El momento representó la máxima expresión de la confianza humana. Hombres entrenados para matarse entre sí ahora se movían como una sola entidad, coordinados por un propósito compartido y el respeto mutuo. La descarga que brotó de sus armas combinadas fue incomparable con cualquier otra escuchada en cualquier campo de batalla de la historia de la humanidad. El efecto en la criatura fue instantáneo y devastador. La descarga coordinada de casi 30 mosquetes, disparada por soldados unidos en perfecta hermandad, golpeó a la bestia como un golpe físico de la mano de la mismísima divinidad. El resplandor fosforescente que había iluminado el campo de batalla durante horas se apagó por completo, sumiendo el pantano en una oscuridad natural. El rugido de dolor y rabia de la criatura se transformó en algo completamente distinto. El sonido de una antigua derrota, de un hambre primordial finalmente negada. Mientras el silencio se cernía sobre el campo de batalla, rotos solo por el suave chapoteo del agua contra las raíces de los cipreses, los soldados mantuvieron su formación mientras sus ojos se acostumbraban a la repentina ausencia de iluminación sobrenatural. La bestia se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo agua agitada y el recuerdo persistente de sus ardientes ojos ámbar. Sin embargo, aún quedaban pruebas del encuentro, árboles con marcas de garras de tamaño de anclas de barco y agua que brillaría con una tenue fosforescencia durante décadas. El capitán Thornton, con su voz nítida en la quietud natural que había reemplazado el caos sobrenatural, dio su última orden del combate. «Ordenen armas». «Retirada». La frase militar formal parecía insuficiente para marcar el final de una batalla tan extraordinaria, pero sirvió para devolver a los soldados a su identidad humana tras haberla superado ante circunstancias imposibles.
Las consecuencias inmediatas de la batalla estuvieron marcadas por una extraña mezcla de agotamiento, alivio y la incómoda sensación de haber regresado a un estado técnicamente hostil. Los soldados británicos y continentales, que habían luchado codo con codo contra el antiguo enemigo de la humanidad, ahora se enfrentaban a la incómoda realidad de que probablemente volverían a dispararse en cuestión de días o semanas, dependiendo de los movimientos de sus respectivos ejércitos. Los informes oficiales presentados tras el encuentro en el pantano de Congaree ofrecieron a los historiadores militares documentos sin precedentes en los anales de la guerra. El relato del capitán Thornton, entregado al cuartel general del Ejército Continental 3 días después de la batalla, representó una obra maestra de prosa militar discreta, que intentaba describir acontecimientos que desafiaban toda explicación racional. Su informe, clasificado inmediatamente después de su recepción y archivado durante más de 2 siglos, comenzó con el formato estándar de contacto y enfrentamiento con el enemigo, pero rápidamente evolucionó hacia algo cercano a la mitología. Aproximadamente a las 2 horas del 14 de septiembre, los elementos de patrulla se encontraron con fuerzas hostiles de origen desconocido y capacidades sin precedentes, escribió Thornton, con un cuidadoso lenguaje militar que intentaba transmitir la naturaleza sobrenatural de su oponente. El enemigo demostró resistencia a las armas convencionales y empleó tácticas ajenas a la doctrina militar estándar. Una alianza táctica temporal con las fuerzas británicas resultó necesaria para completar la misión y la supervivencia de personal. El informe se extendía por 12 páginas, con cada párrafo más extraordinario, manteniendo el tono seco y profesional que exige la burocracia militar. El informe británico correspondiente del teniente Morrison, presentado ante las fuerzas de Su Majestad en Charleston, proporcionó un relato notablemente coherente que corroboraba cada detalle importante de la versión estadounidense. Se encontró con una entidad enemiga sin precedentes mientras realizaba una misión de abastecimiento por vías navegables interiores. Comenzaba su documento con la típica sutileza británica. Una criatura de clasificación desconocida atacó buques con la aparente intención de destruir a todo el personal. Las fuerzas coloniales proporcionaron asistencia crucial, lo que resultó en la resolución exitosa del enfrentamiento. Ambos informes fueron clasificados inmediatamente al más alto nivel, considerándose demasiado sensibles para el uso militar general. La evidencia física del encuentro resultó tan problemática para las autoridades militares como los relatos escritos. Los barcos de suministro británicos abandonados, recuperados al día siguiente, presentaban daños que ninguna criatura terrestre podría haber causado. Las enormes heridas punzantes en el entablado del casco parecían haber sido causadas por dientes del tamaño de sables de caballería, mientras que las marcas de garras en las bordas de madera sugerían apéndices de dimensiones imposibles. Lo más inquietante fueron las escamas perfectamente conservadas, cada una del tamaño de un plato, halladas incrustadas en la madera del barco como evidencia de la pesadilla de un naturalista. El sargento Mackenzie, encargado de recopilar pruebas físicas para su informe, descubrió anomalías adicionales que desafiaban la comprensión científica. El agua en las inmediaciones del encuentro conservó una tenue fosforescencia que persistió durante semanas, visible solo en completa oscuridad, pero detectable por cualquier observador lo suficientemente valiente como para adentrarse en el pantano de noche. Las muestras recogidas en viales de vidrio mantuvieron esta propiedad indefinidamente, lo que llevó a especular que la criatura había alterado la naturaleza fundamental del agua mediante algún proceso desconocido. Los cipreses con marcas de garras plantearon sus propios misterios a los investigadores. Las hendiduras, talladas en la madera con precisión matemática, parecían contener trazas de una sustancia desconocida que brillaba con la misma luz fosforescente que las muestras de agua. Aún más inquietante, las heridas en los árboles vivos no mostraban signos de cicatrización natural, permaneciendo tan frescas décadas después como inmediatamente después del encuentro. Los leñadores locales comenzaron a evitar la zona por completo, reportando que los árboles marcados provocaban una intensa inquietud en cualquiera que se acercara a ellos. Los oficiales de inteligencia del ejército continental, intentando determinar si los británicos habían empleado algún tipo de arma secreta durante el encuentro, entrevistaron a cada soldado superviviente por separado y exhaustivamente. La coherencia de sus relatos, a pesar de las significativas diferencias en educación, formación y experiencia militar, sugería una elaborada conspiración que involucraba a agentes enemigos o la ocurrencia de sucesos genuinamente sobrenaturales. Dado el clima político de 1781, muchos oficiales consideraron la teoría de la conspiración más aceptable que aceptar explicaciones sobrenaturales. La inteligencia militar británica,
llevó a cabo su propia investigación paralela con resultados igualmente inconcluyentes. El teniente Morrison y sus hombres supervivientes fueron interrogados repetidamente sobre la posible participación del ejército continental en lo que parecía ser una elaborada artimaña diseñada para obtener suministros británicos mediante una falsa cooperación. Sin embargo, el auténtico terror mostrado por los soldados estadounidenses durante el encuentro, sumado a su disposición a arriesgar sus vidas defendiendo a personal británico, contradecía cualquier forma de engaño o escenario de combate simulado. Las implicaciones más amplias del encuentro comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas en ambas organizaciones militares. Los soldados que habían participado en la batalla se ganaron la reputación de ser excepcionalmente fiables y dignos de confianza, y su disposición a cooperar con antiguos enemigos en circunstancias extremas los marcó como hombres de carácter excepcional. Varios recibieron ascensos, en parte gracias a su demostrada capacidad para mantener la disciplina en circunstancias imposibles, mientras que otros encontraron en sus relatos una formación informal de liderazgo para oficiales subalternos. Más significativamente, el encuentro en el pantano de Congaree comenzó a influir en el pensamiento militar sobre la naturaleza misma de la guerra. Los oficiales que leyeron los informes clasificados, incluso aquellos que cuestionaron sus elementos sobrenaturales, reconocieron el valor táctico de la cooperación entre fuerzas opuestas ante amenazas mutuas. El concepto de alianzas temporales en el campo de batalla, antes considerado traidor en la mayoría de las circunstancias, comenzó a aparecer en las discusiones estratégicas como una opción potencial para situaciones extremas. La aparente vulnerabilidad de la criatura a la acción humana unificada tuvo profundas implicaciones para los teóricos militares que intentaban comprender las dimensiones psicológicas del combate. Si un enemigo podía debilitarse mediante la cooperación y fortalecerse mediante la división, entonces los conceptos tradicionales de la guerra como una competencia puramente adversaria requerían una revisión fundamental. Algunos oficiales con visión de futuro comenzaron a experimentar con ejercicios de entrenamiento que priorizaban la cohesión de la unidad sobre el heroísmo individual, aunque rara vez citaron el incidente de Pantano de Congaree como inspiración. Las relaciones personales forjadas durante la batalla sobrenatural crearon vínculos duraderos que trascendieron las lealtades nacionales. Varios soldados británicos y continentales mantuvieron correspondencia secreta durante el resto de la guerra, compartiendo información e incluso prestándose asistencia mutua cuando las circunstancias lo permitían. Estas relaciones, cimentadas sobre el trauma compartido y el respeto mutuo, representaron una forma de diplomacia internacional que operaba completamente al margen de los canales oficiales. El capitán Thornton y el teniente Morrison, a pesar de regresar a sus respectivas funciones como oficiales enemigos, desarrollaron una relación profesional que influyó en sus posteriores carreras militares. Ambos se hicieron conocidos por su trato humano a los prisioneros y su disposición a buscar soluciones negociadas a los problemas militares siempre que fuera posible. Su experiencia compartida de lucha junto a antiguos enemigos les proporcionó perspectivas únicas sobre los costos y beneficios del conflicto armado. Los informes médicos presentados por los cirujanos del ejército que atendieron a los soldados que participaron en el encuentro revelaron anomalías adicionales que la medicina militar no estaba preparada para abordar. Los hombres expuestos al resplandor fosforescente de la criatura no mostraron signos de lesión física, pero muchos reportaron una visión nocturna mejorada que persistió durante meses. Otros afirmaron una mejor audición y una capacidad inusual para percibir tormentas inminentes o cambios en los patrones climáticos, como si su encuentro con lo sobrenatural hubiera despertado capacidades humanas latentes. Los años posteriores al encuentro de Pantano de Congaree fueron testigos de una transformación gradual en la forma en que las instituciones militares británicas y estadounidenses abordaban la documentación y el análisis de sucesos inusuales en el campo de batalla. Lo que comenzó como un incidente aislado que requería el máximo secreto se convirtió en un caso de estudio que influyó en el pensamiento militar durante generaciones, aunque siempre dentro de los niveles más altos de clasificación y nunca reconocido en el discurso militar público. El capitán Thornton, ascendido a mayor tras su conducta ejemplar durante el enfrentamiento sobrenatural, dedicó el resto de su carrera militar a desarrollar protocolos para lo que él denominó respuesta a amenazas asimétricas, procedimientos militares diseñados para enfrentarse a enemigos que operaban fuera de los parámetros convencionales. Sus manuales de entrenamiento, clasificados durante más de un siglo, enfatizaban la importancia crucial de la cohesión de la unidad al enfrentarse a oponentes cuyas capacidades excedían la comprensión militar estándar. Sin hacer referencia explícita a entidades sobrenaturales,
Su trabajo preparó a los futuros oficiales para encuentros que podrían desafiar sus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la guerra. El teniente Morrison, con un ascenso similar dentro de la jerarquía militar británica, se convirtió en un destacado defensor de lo que los teóricos militares de la corona denominaban doctrina colaborativa en el campo de batalla. Sus informes al Ministerio de Guerra, cuidadosamente redactados para evitar implicaciones sobrenaturales, argumentaban que ciertas situaciones tácticas extremas podrían requerir alianzas temporales con fuerzas opuestas cuando ambas se enfrentaban a amenazas mutuas a la supervivencia humana. Este pensamiento revolucionario contribuyó al desarrollo de protocolos de intercambio de prisioneros y acuerdos de clemencia en el campo de batalla que posteriormente influirían en el derecho militar internacional. La evidencia física del encuentro continuó generando controversia en los círculos científicos durante décadas tras el fin de la guerra. Las muestras de agua fosforescente, conservadas en los archivos tanto del ejército continental como de las fuerzas británicas, conservaron sus inusuales propiedades el tiempo suficiente para que los investigadores de la posguerra realizaran análisis exhaustivos. El Dr. Benjamin Harrison, filósofo natural asociado a la Sociedad Filosófica Americana, dedicó 3 años a comprender las características únicas del agua antes de concluir que representaban propiedades de la materia aún desconocidas para las ciencias naturales. Las escamas recuperadas de los barcos de suministro británicos plantearon desafíos aún mayores para la comprensión científica. Cada espécimen, aproximadamente circular y de unos 25 centímetros de diámetro, poseía una estructura cristalina de apariencia orgánica, pero exhibía propiedades típicamente asociadas con formaciones minerales. Al exponerse a calor, brillaban con la misma luz fosforescente observada durante el hallazgo, pero no mostraban signos de degradación ni cambios químicos. Los intentos de cortar o dañar las escamas resultaron inútiles. Parecían estar hechas de un material más duro que cualquier sustancia conocida. El Dr. Morrison Patterson, la principal autoridad del Imperio Británico en historia natural, examinó los especímenes de escamas durante una investigación secreta de la Royal Society realizada en 1789. Sus conclusiones, documentadas en documentos que permanecieron clasificados hasta el siglo XX, sugerían que los materiales representaban formaciones biológicas de especies desconocidas para la clasificación científica actual, o evidencia de procesos naturales que operan según principios aún no descubiertos por la investigación humana. Ambas posibilidades cuestionaban supuestos fundamentales sobre el mundo natural. Los cipreses marcados se convirtieron en el foco de investigación continua de investigadores militares y civiles durante la posguerra. Las marcas de garras, preservadas con una permanencia sobrenatural en la madera viva, proporcionaron evidencia física imposible de descartar o explicar por medios convencionales. Las mediciones revelaron que las gubias seguían patrones geométricos precisos, como si hubieran sido talladas por una inteligencia capaz de realizar cálculos matemáticos en lugar de por el simple instinto animal. El folclore local en torno al lugar del encuentro evolucionó hacia una mitología compleja que fusionaba temas religiosos cristianos con tradiciones espirituales de los nativos americanos y relatos militares de primera mano. La historia de enemigos naturales uniéndose contra el mal sobrenatural resonó con fuerza en las comunidades que aún se recuperaban de las divisiones y los traumas de la Guerra de Independencia. Las iglesias de las Carolinas incorporaron variantes del relato en sermones sobre el poder de la unidad sobre la división, mientras que los ancianos tribales lo usaron para validar sus antiguas advertencias sobre los peligros espirituales del conflicto humano excesivo. Los soldados supervivientes de ambos bandos se sintieron unidos por una experiencia compartida que trascendió sus antiguas lealtades nacionales. Varios establecieron negocios juntos tras el fin de la guerra, y sus alianzas se cimentaron en la confianza forjada en circunstancias difíciles. Otros mantuvieron correspondencia de por vida que documentó sus constantes dificultades para procesar y comprender su experiencia sobrenatural en el campo de batalla dentro del contexto de sus creencias religiosas y filosóficas convencionales. El soldado Cooper, cuyas percepciones religiosas resultaron cruciales durante la batalla, se convirtió en un destacado predicador metodista cuyos sermones atrajeron a congregaciones de todas las colonias del sureste. Su interpretación teológica del encuentro, que la unidad humana debilitó el mal sobrenatural, mientras que la división lo fortaleció, influyó en el pensamiento protestante sobre las dimensiones espirituales del conflicto político. Cooper nunca habló públicamente de su servicio militar, pero su énfasis en la hermandad y la cooperación reflejó las lecciones aprendidas durante su enfrentamiento con la malevolencia primordial.
La naturaleza clasificada de los informes oficiales significó que la historia completa del encuentro en el pantano de Congaré permaneció oculta al público durante más de 2 siglos. Sin embargo, fragmentos del relato emergieron a través de historias familiares, leyendas locales y la ocasional desclasificación de documentos militares secundarios. Estos relatos parciales crearon una rica tradición de folclore sobrenatural que influyó en la literatura estadounidense, particularmente en el sur, donde escritores como Edgar Allan Poe y autores posteriores se inspiraron en historias de soldados de la Guerra de la Independencia que se enfrentaban a enemigos sobrenaturales. Los historiadores militares que estudian los enfrentamientos menos conocidos de la Guerra de la Independencia encontraron ocasionalmente referencias al contacto enemigo inusual de septiembre de 1781 en el interior de Carolina del Sur, pero los niveles de clasificación y la documentación faltante impidieron un análisis exhaustivo. Los pocos investigadores que tuvieron acceso a archivos parciales se encontraron con relatos que cuestionaban su comprensión profesional de la documentación histórica y los estándares de información militar. Los efectos psicológicos a largo plazo en los participantes del encuentro proporcionaron una visión temprana de lo que generaciones posteriores reconocerían como trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, la naturaleza sobrenatural de su trauma creó síntomas que la medicina militar convencional no estaba preparada para tratar. Muchos veteranos reportaron sueños recurrentes de luz fosforescente y ojos color ámbar ardientes, mientras que otros desarrollaron fobias relacionadas con grandes masas de agua o encuentros con fenómenos inexplicables. El propio pantano de Congaré regresó gradualmente a su estado natural, aunque sutiles cambios persistieron durante generaciones. Las poblaciones de fauna silvestre que habían huido durante el encuentro tardaron en regresar, e incluso décadas después, ciertas zonas permanecieron inusualmente tranquilas y evitadas por la fauna local. La fosforescencia del agua se desvaneció gradualmente, pero nunca desapareció por completo, creando una atracción turística para los valientes visitantes dispuestos a adentrarse en el pantano durante las noches sin luna. A medida que la nueva nación estadounidense desarrollaba sus instituciones y tradiciones militares, las lecciones aprendidas durante el encuentro sobrenatural se incorporaron discretamente a los protocolos de entrenamiento y programas de desarrollo de liderazgo. El énfasis en la cohesión de la unidad, el apoyo mutuo y la capacidad de cooperar con antiguos enemigos ante amenazas comunes se convirtieron en sellos distintivos de la doctrina militar estadounidense, aunque sus orígenes sobrenaturales permanecieron para siempre clasificados en los archivos más profundos de la historia militar.